Imagina por un momento que estás charlando tranquilamente con un amigo y, de repente, menciona casi al pasar que está aprendiendo japonés. Seguramente tu primera reacción sería pensar que es alguien muy valiente por enfrentarse a un idioma tan complejo. Pero entonces, la conversación da un giro inesperado. Te confiesa que ya domina a la perfección el inglés, el francés, el alemán y el ruso. Y lo que es más sorprendente aún, te cuenta que el japonés lo está absorbiendo en cuestión de apenas unos meses, casi sin esfuerzo aparente. En ese momento, lo más probable es que tu mandíbula termine en el suelo. Pero prepárate, porque lo que vamos a explorar hoy va mucho más allá de ese escenario. Estamos hablando de personas que no se limitan a hablar una docena de idiomas, sino que alcanzan cifras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Personas que pueden comunicarse en 20, 30 e incluso 50 idiomas diferentes. Y no me refiero simplemente a saber decir hola o gracias en cada uno de ellos para salir del paso. Estamos hablando de una fluidez que te dejaría con la boca abierta. Hablamos de la capacidad de debatir sobre temas profundos como la filosofía, de contar chistes complejos con doble sentido y de algo que parece casi imposible, pensar directamente en lenguas que la mayoría de nosotros apenas si podemos ubicar correctamente en un mapa. Piensa, por ejemplo, en figuras como Ioannis Economou, un traductor de la Comisión Europea que es famoso en todo el mundo por dominar más de 30 idiomas. O piensa en Richard Semkar, quien ha estudiado más de 50 lenguas y tiene la habilidad de conversar de forma fluida en un número impresionante de ellas. No se trata de extraterrestres, aunque sus capacidades nos hagan dudarlo. Sin embargo, sus cerebros operan de una forma que desafía por completo nuestra comprensión habitual sobre cómo se aprende un idioma. Es casi como si poseyeran un superpoder oculto. Lo más asombroso de todo es que muchos de estos políglotas relámpago no pasan sus días sentados memorizando listas interminables de vocabulario ni repasando reglas gramaticales de la forma en que lo haríamos tú o yo. De hecho, en muchos casos, ni siquiera estudian la gramática de una forma consciente o tradicional. Es como si sus cerebros tuvieran incorporado una especie de superescáner de alta tecnología, capaz de analizar un nuevo idioma y, en un tiempo récord, no solo memorizar palabras sueltas, sino descifrar toda su lógica interna. Ellos detectan los patrones ocultos, la manera exacta en que se construyen las frases y cómo se conectan las ideas. Es como si, en lugar de aprender cada calle de una ciudad desconocida una por una, ellos simplemente lograran descargar el mapa completo del sistema de transporte, con todas sus rutas y conexiones, de un solo golpe. Ellos entienden la arquitectura profunda del idioma desde el primer momento. Pero, ¿cómo es que logran hacer algo así? ¿Existe algún tipo de botón mágico en su cerebro que el resto de los mortales no tenemos? ¿Se trata quizás de una mutación genética afortunada? ¿O es que sus cerebros están conectados de una forma especial que les permite acceder a un código universal de comunicación? Es como si pudieran entrar al sistema operativo de todos los idiomas, algo que para el resto de nosotros permanece oculto y que debemos descubrir con métodos mucho más lentos y antiguos. Esta es precisamente la pregunta del millón. Y la respuesta, como ocurre casi siempre cuando exploramos los misterios del cerebro humano, es fascinante y compleja. Pero te prometo que al final de este recorrido lo verás todo mucho más claro. Estamos a punto de asomarnos a un rincón del cerebro humano que desafía todo lo que creíamos posible sobre nuestras capacidades. Para entender a estos políglotas relámpago, primero debemos recordar cómo funciona el lenguaje de forma general en nuestra cabeza. No es un simple archivo donde guardamos palabras, sino una red intrincada de áreas que trabajan en conjunto para que podamos entender y producir sonidos con significado de forma casi automática. Dentro de esta red, tenemos el área de Broca, que actúa como el director de una orquesta. Esta zona es la encargada de organizar las palabras en frases coherentes y de coordinar los movimientos necesarios para articularlas al hablar. Por otro lado, contamos con el área de Wernicke, que funciona como el intérprete, descifrando el significado de todo lo que oímos o leemos. Pero entre estas dos áreas, y a su alrededor, existe un universo entero de conexiones y otras zonas que manejan la memoria, la atención, los sonidos y el contexto social. Es como una gigantesca central de trenes donde miles de vías se cruzan a la velocidad del pensamiento para llevar las ideas a su destino final. Aquí es donde entra en juego una idea muy interesante propuesta por Noam Chomsky, la gramática universal. Imagina que, al nacer, tu cerebro no es una pizarra totalmente en blanco para el lenguaje. En lugar de eso, ya viene con un software preinstalado, un conjunto de principios abstractos que son comunes a todos los idiomas humanos.
Es como si la arquitectura fundamental de las lenguas ya estuviera allí, esperando simplemente ser configurada mediante la exposición a un idioma específico. Para la gran mayoría de las personas, este software aprende a ejecutar un programa muy concreto, que es nuestro idioma materno. Después de eso, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo consciente y a veces muy tortuoso para instalar programas adicionales, es decir, otros idiomas. Necesitamos manuales de instrucciones en forma de libros de gramática, tutoriales en clases y muchísima práctica para configurar los parámetros de cada nueva lengua. Sin embargo, ¿qué pasaría si el cerebro de un políglota relámpago fuera diferente? ¿Y si ellos tuvieran un acceso privilegiado a ese software preinstalado? ¿O quizás una capacidad extraordinaria para leer y mapear los parámetros de ese sistema operativo en cuestión de segundos, sin necesidad de manuales? Es como si estos individuos pudieran ver el código fuente subyacente de cada idioma, esa matriz invisible que lo sostiene todo. No se fijan tanto en las palabras aisladas, sino en las relaciones profundas que existen entre ellas. Observan cómo las estructuras se repiten y varían, y prestan atención a los patrones rítmicos y melódicos de cada lengua. Podemos pensar en esto mediante una analogía visual muy clara. Para la mayoría de nosotros, aprender un idioma nuevo es como si nos dieran un montón de piezas de Lego y una foto del modelo ya terminado. A través del ensayo y el error, y siguiendo las instrucciones paso a paso, logramos construirlo. Pero para estos políglotas, es como si miraran las piezas y la foto e instantáneamente comprendieran todos los principios arquitectónicos. Ellos ven cómo se ensamblan las piezas sin necesidad de mirar el manual. Perciben la lógica estructural del Lego de forma inmediata. Diversos estudios sugieren que los cerebros de los políglotas poseen una eficiencia brutal en lo que conocemos como reconocimiento de patrones. Esto no se limita solo al lenguaje, sino que a menudo se extiende a otras áreas como la música o las matemáticas. Sus cerebros funcionan como superordenadores diseñados específicamente para detectar y categorizar estructuras. Cuando escuchan un idioma nuevo, en lugar de bloquearse por el vocabulario desconocido, sus mentes están extrayendo rápidamente las reglas de cómo se ordenan las palabras, cómo cambian las terminaciones o cómo se forman las preguntas. Se trata de una decodificación de la sintaxis y la morfología a una velocidad de vértigo. Es como si, al escuchar una conversación en un idioma que no conocen, sus cerebros no procesaran la idea de que hay una palabra desconocida. En su lugar, el cerebro detecta secuencias de sonidos que parecen ser verbos en pasado o identifica palabras al final de la frase que modifican a las del principio. Comienzan a construir el esqueleto gramatical del idioma de forma casi intuitiva, como si estuvieran llenando una plantilla universal que ya tienen preparada. El vocabulario, entonces, llega después para simplemente rellenar esa estructura que ya han comprendido. Es como si solo tuvieran que asignar etiquetas a conceptos que ya están organizados en su mente. Otro factor que resulta crucial es la plasticidad neuronal. Esta es la capacidad de nuestro cerebro para cambiar, reorganizarse y formar nuevas conexiones. En los niños, esta plasticidad es máxima, y por eso absorben idiomas sin ningún esfuerzo. Normalmente, a medida que crecemos, esta capacidad disminuye. Sin embargo, en los políglotas relámpago, parece que esta plasticidad se mantiene excepcionalmente alta, especialmente en las áreas dedicadas al lenguaje. Sus circuitos neuronales son particularmente eficientes en la creación y el fortalecimiento de nuevas autopistas para la información lingüística. Es como si su cerebro no tuviera un periodo crítico tan estricto para adquirir un nuevo idioma, o como si supieran cómo burlar ese límite, extendiendo esa ventana de aprendizaje que normalmente solo tenemos durante la infancia. Si imaginas que tu cerebro es una red de carreteras, para la mayoría de nosotros construir una ruta nueva es un proceso lento y costoso. Para ellos, es como si tuvieran una cuadrilla de construcción trabajando de forma permanente, lista para asfaltar nuevas rutas en cuestión de días. Conectan ideas, sonidos y significados de formas que a otros nos requerirían años de estudio. La investigación moderna, utilizando técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, ha comenzado a desvelar algunas de estas diferencias físicas. Los políglotas a menudo muestran una mayor conectividad y eficiencia en las redes neuronales relacionadas con el lenguaje. La información fluye mucho más rápido y con menos atascos entre las diferentes regiones implicadas. Algunos estudios incluso sugieren que existe una mayor densidad de materia gris, que son los cuerpos de las neuronas, en áreas clave del lenguaje. También se ha observado una mayor integridad de la materia blanca, que funciona como los cables de conexión del cerebro. Aquí es donde surge el eterno debate de qué fue primero, si el huevo o la gallina.
¿Nacen estas personas con estas características físicas o las desarrollan debido al uso intensivo de sus capacidades? Lo más probable es que se trate de una combinación de ambos factores. Existe una predisposición innata, quizás de origen genético, que les otorga una ventaja inicial. Pero luego, la exposición y la práctica intensiva refuerzan y esculpen esas redes, convirtiéndolas en verdaderas máquinas de aprendizaje de idiomas. Existe también un paralelo fascinante con lo que conocemos como el fenómeno savant. Los savants son personas que pueden tener ciertas discapacidades cognitivas generales pero poseen habilidades extraordinarias en áreas muy específicas. Aunque los políglotas relámpagos suelen tener una inteligencia normal o incluso superior, la forma en que su cerebro absorbe la estructura del lenguaje recuerda mucho a la habilidad de un savant para reproducir una pieza musical compleja tras haberla escuchado solo una vez, sin tener ningún conocimiento musical formal. Se trata de una habilidad innata para detectar y replicar patrones de gran complejidad. En el mundo del lenguaje, es como si sus cerebros tuvieran un sintonizador automático o un depurador de código mucho más sensible que el común de la gente. Captan la melodía gramatical de un idioma, la frecuencia de ciertos patrones sintácticos y la lógica de sus conjugaciones. Luego, logran reproducir todo eso con una precisión y velocidad asombrosas, sin necesidad de analizar cada palabra aislada ni de estar consultando constantemente un pentagrama de reglas gramaticales explícitas. Al llegar a este punto, la pregunta final que todos nos hacemos es, ¿podemos nosotros imitar a estos cerebros prodigiosos? ¿Podemos hackear nuestro propio aprendizaje? Aunque quizás no tengamos la capacidad de descargar un idioma completo en unos pocos minutos, la existencia de estas personas nos enseña algo vital sobre nuestra propia naturaleza. Nuestro cerebro está diseñado para el lenguaje y posee una capacidad de adaptación y una plasticidad que a menudo solemos subestimar. No se trata solo de memorizar palabras sueltas como si fueran datos en una lista. La clave reside en la inmersión profunda y en la exposición constante a los patrones reales del idioma. Se trata de aprender a escuchar de forma activa para intentar descifrar la lógica que hay debajo de los sonidos, incluso cuando no entendemos cada palabra individual. Es poner en marcha ese superescáner que todos tenemos, aunque funcione a una velocidad más modesta, y entrenarlo para buscar patrones en lugar de solo términos aislados. Debemos entender que un idioma es un sistema completo, una estructura viva, y no simplemente una colección de datos inconexos. Los políglotas relámpago funcionan como un faro para todos nosotros. Son un recordatorio asombroso de que, en el vasto y misterioso universo que es el cerebro humano, todavía existen muchos secretos esperando ser desvelados. Nos muestran capacidades latentes que nos permiten soñar con el potencial ilimitado que guarda nuestra propia mente. Quizás el secreto para aprender un nuevo idioma no sea intentar acumular más y más palabras, sino aprender a sentir su estructura, a bailar con su ritmo particular y a ver ese código oculto que lo sostiene. En ese aspecto, todos tenemos un margen de mejora. Solo hace falta cambiar la perspectiva y empezar a mirar los idiomas de una forma diferente. ¿Y tú? ¿Te atreves a intentar despertar ese escáner de patrones en tu propio cerebro? Si te ha gustado este viaje por los secretos de la mente, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones sobre el potencial humano. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.